del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, un proyecto de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra amiga Tatiana Sánchez. Bienvenida, Tatiana. Gracias. A nuestro programa. Gracias. Este es un programa bien interesante, aquí con nuestra amiga Fanny Meléndez, también docente universitaria. Hola, Fanny. Hola, Tatiana y Sue, pues qué alegría tenerte aquí, Tatiana, en nuestro programa universitario. Recuerden que es un proyecto de vinculación entre la universidad y obviamente la sociedad, ¿verdad? Así que estamos más que felices de contar con tu presencia. Bienvenida y abrazos virtuales. Abrazos virtuales, sí. Les contamos, amigos, que este es un programa bien interesante porque originalmente queríamos volver a la presencialidad con este programa, pero estamos en formato híbrido. Estoy yo aquí con Tatiana y a Fanny la tenemos del otro lado. Así que este es el intermedio para que vayamos encontrando otra vez el camino, ¿verdad? A la parte presencial. Después de haber estado tanto tiempo durante la pandemia en formatos virtuales, vamos a volver en presencial ya con ustedes, amigos, incluso más adelante con público. Así que, Fanny, te cedo la palabra. Tatiana, vamos a ver, ya para ir rompiendo el hielo de esta conversación, vamos a ver cómo fueron tus inicios, tu contacto y tu apego, tu amor a la literatura. Sí, bueno, buenas tardes, compañeras. Sube aquí conmigo, Fanny, del otro lado de la pantalla, y las personas que en cualquier momento, lugar, tiempo y espacio nos puedan ver. Repetirles, contarles a ustedes mi experiencia. Bueno, yo soy originaria de Danlí, El Paraíso. Viví desde mi niñez en una comunidad que se llama Corral Falso. Ahí estuve hasta mi tercero de primaria, creo. Y lastimosamente, como todo en nuestra Honduras, ¿verdad? En las áreas rurales es escaso la educación, la alimentación, el arte, la cultura en general. Luego me trasladé a Danlí a vivir con mis padres y el cambio de la ciudad, del campo a la ciudad no fue mucho, ¿verdad? Seguimos siempre experimentando escuela vacía, sin áreas de biblioteca, o como lo era en mi escuela, una gran biblioteca cerrada, ¿verdad? Porque no había bibliotecaria y como las computadoras, no nos dejaban usar las computadoras ni los libros. Entonces, no, seguí mi infancia normal. En el colegio leímos unos que otros libros. Lastimosamente, creo que el sistema educativo debería de ubicar esos libros adecuados para incentivar a las jóvenes y a los jóvenes el amor a la lectura, porque ponen libros muy densos, muy pesados, ¿verdad? Que a una edad de 13 años no nos interesa, no le entendemos, aunque se cataloguen como literatura hondureña de prestigio, ¿verdad? Pero hay que ser conscientes de los niveles educativos y de la conciencia de cada uno de los niños y de los jóvenes. Bueno, les diré que ya entrando en magisterio, sí ya le empecé a agarrar un poco el gusto a la literatura, ¿verdad? Ya empezaba a leer uno que otro libro. Y no fue hasta que yo estaba en la universidad, un periodo antes, yo escribía poemas de amor, ¿verdad? Yo de niña siempre escribía uno que otro verso con rimas, pero no le tomé importancia. Dedicados a algún chico. Dedicados a algún chico, sí. ¿Quién no ha empezado con poemas de amor, ¿verdad? Uy. Pero no le tomé importancia. Luego salía con un muchacho y yo ya escribía un poco más denso, sin instrucción de nada, ¿verdad? Como quien dice, a puro sentimiento, pero él era muy disimulado y solo me decía, ah, no, sí. Ay, no. Sí. Entonces, bueno, eso también me desmotivaba, ¿verdad? Sí. Bueno, termino con este chico y conozco a otro chico, un chico unos años mayor que yo. Viene y me lee y me dice, niña, vos tenés potencial, ¿verdad? Y desde ahí, esa única palabra que me dio esa persona me motivó a mí a seguir leyendo y a seguir escribiendo. ¿Qué edad, Tati? Tenía 18 años. Entonces, en eso entré a la universidad. Ajá. Me había matriculado en lenguas. Llego al departamento de lenguas de la UNA y, duele decirlo, nos trataron fatal, ¿verdad? Porque ellos hacen como un curso propedéutico, una cosa así de nivelación, pero en eso la secretaria salió a decirnos que
muchas cosas groseras. Y dije yo en ese momento, esto no es para mí. Me pongo a buscar el currículum de las clases que ofrece la universidad y estaba entre biología y letras, ¿verdad? Entonces, nada que ver una con la otra. Siempre en el nada que ver una J1. cosa con la otra. Siempre en el J1. Siempre en el J1, entonces me quedé con esa situación, era entre biología, letras y sociología, ¿verdad? Que considero que a mi personalidad daban muy bien las tres. Y no, en eso me dice Camilo, se llama él, no me hice estudiar letras porque vos escribís, me hice todo eso. Entonces considero O que sea, de que ahí se lo debemos a se Camilo. lo debemos a Camilo, que en Gran Caimán está él, y sí, gran parte de... Deberíamos de ir a ver a Camilo, para a Gran felicitar. Caimán. O sea que él fue el que te dijo, Sí. tenés potencial. Sí. Y letras en ese momento, al ingresar a la universidad, ese era el camino para seguir, para seguir Sí. en contacto con ese gran Creo yo don que era un tuyo. interrogante, más que creerme algo, era una duda gigante, ¿no? De cómo poder hacer las cosas mejor y ante todo, porque los que escribimos conscientemente sabemos que lo que sale de estas manitos viene de la cabecita, pero antes de la cabeza viene de aquí, del corazón, de lo que nos atañe, de lo que nos duele, de lo que vemos, de lo que no comprendemos. O amamos, ¿verdad? De todo ese tipo de sentimientos. Entonces, mis padres, para mí son los mejores padres del mundo, pero en mi contexto, a eso es lo que quiero llegar, en mi contexto rural, en mi contexto familiar, no había seña de artista de nada, nada, ni un guitarrero, ni un perrero, de esos que cuentan perras, nada. Entonces, me considero afortunada por el ser superior que me mandó a esta tierra con una estrella en la frente, de la cual solo ocupaba una especie de chispa para detonar todo lo que había dentro. ¿Verdad? Y la Entonces, chispa fue, tenés potencial. tengo potencial, esa fue la palabra, ¿verdad? No me mintió, por como muchos lo hacen, ¿verdad? De que, ay, no, Sí. qué hermoso, qué guapo. No, ¿verdad? Él Porque fue no era la chica. Sí. Entonces, eso a mí fueron las palabras adecuadas. Porque muchas veces cuando alguien bueno, nosotros ahora ya de maestra, ¿verdad? Que hay algunos chicos que nos dicen, Lick, yo escribo, ¿verdad? Y uno, Entonces, sí, hay algo que esperan que nosotros les tiremos el premio Nobel, ¿verdad? De literatura de un solo. Pero hay maneras en las cuales poderle decir a alguien que tiene potencial, creo que para mí es la mejor palabra. Sí, Tener potencial, siga mejorando. No es que ya esté en la cúspide, ¿verdad? Pero sí se le admira que tiene un potencial y eso lo puede seguir desarrollando. Y además Para ese terminar, potencial, ese don, sí, lo importante es la base, porque se sigue con disciplina, sí, con disciplina. la inspiración, la disciplina van juntas. Entonces se sigue trabajando, se sigue Fíjese mejorando, que y algo importante, se sigue aprendiendo. sí, para mí Sí. lo más importante de un artista en general es la honestidad, porque con la honestidad nosotros, como dice el refrán, ¿verdad? Oscuridad en la calle, oscuridad en la En la casa, candil en casa, la calle, candil en ¿verdad? la Entonces, calle. a Ujú. veces creemos darle la solución a una sociedad o a las personas, pero nosotros como individuos estamos deshechos, vivimos una vida mediocre. Entonces, para mí no es un arte honesto, ¿verdad? Desde ese punto. Entonces, llegando a una honestidad consigo mismo. consigo mismo, podemos compartir honestamente esto y puede crear un impacto. Bueno, luego de eso me dice Camilo, porque él me decía vieja me dice, te voy a llevar a un lugar en donde se reúnen los poetas. Yo solo tenía 19 años, ¿verdad? Ya habían pasado 2 años. Hizo Me el lleva a trabajo Café completo, Paradiso. Camilo. Sí, No, fue un tenemos momento. que ir a las Islas Caimán, tenemos que ir. Agradecerle, ¿verdad? Sí. Y Y tomarnos unas margaritas. vaya que sí. Y me lleva a Café Paradiso y casualmente, bueno, han pasado algunas cosas turbias, ¿verdad? Pero no quiero que nada en mi vida pueda cambiar esta anécdota. El día que yo llego, se aparece Anarela Vélez Ucejo y me la presentan, ¿verdad? Y le dice él a ella, mire, ella escribe poesía y ya le enseñé un texto y de una, como por gracia divina, me hice ella entrar a ANDE, a la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas. Y yo atónita porque en ese momento no tenía nada, ni una publicación de nada. Nada más que
a mano los escritos, ¿verdad? Pero esa fue otra motivación. ¿Hace cuánto tiempo, Tatiana? Eso fue hace como ya 10 años. Hace como 10 años. Y a mí me cautiva, compañeras, el hecho de que esta sociedad, nosotras siendo compañeras de la ANDE, ¿verdad? Sea una sociedad tan abierta con las jóvenes mujeres, porque sin conocerme, sin nada más que haber leído 2 poemitas que andaba yo ahí en mi teléfono, ella también me dijo, tenés que ser parte de la Asociación Nacional de Escritoras Hondureñas. Y desde ese momento he sido parte de la asociación. Con eso pues vinieron más responsabilidades. Fanny, y es una de las integrantes más activas. Ella siempre está en los eventos, en las conferencias. Sí, siempre dándole el prestigio que nos merecemos como sociedad. Porque cuando yo entré a la sociedad a mis 19, 20 años, en mi vida había escuchado que había una sociedad de escritoras mujeres, no escritoros en general, perdón, de escritoras mujeres. Entonces ahí pensé, ¿cuánto se nos ha invisibilizado a que existe una organización y muchas mujeres también alrededor del país que escriben no saben? No saben. Y eso es una cosa que no saben. Y la otra que quizás por orgullo, prejuicio o lo que sea no quieren ser parte. Pero la Asociación Nacional, una sociedad de escritoras abiertas, pues no discutimos nada de eso, ¿verdad? Aceptamos a quien se quiera involucrar y pues yo desde mi corazón en ese momento, pues las he visto a todas ustedes. A unas he conocido más, a otras menos, otras pues hemos tenido ahí nuestras discusiones, pero lo importante es seguir trabajando juntas y desde ahí para mí inició mi camino literario hasta el día de hoy. Y darle espacio a las nuevas escritoras, abrazarlas, abrirle los brazos, porque a veces uno no encuentra los espacios. A veces la gente tiene el talento, pero no encuentra el espacio, no sabe cómo llegar ahí. Sí, yo creo que admiro yo este tipo de organizaciones que son abiertas porque la mayoría, incluso, bueno, la mayoría, lo que hacen es cerrar más bien los espacios. Y eso es algo penoso, porque realmente un país en donde la juventud no quiere leer, la mayoría, ¿verdad? Tenemos una, que no, eso no debería de verse así hasta cierto punto, porque mucha gente lee a través de la web, a través de los dispositivos electrónicos, de las bibliotecas virtuales, leen. Pero todo ahora en pandemia, siento que se abre un espacio importante, ¿verdad? Pero el problema es, sí, claro, y han leído, pero no todos. La mayoría lo que está haciendo es en TikTok, lo que están haciendo es solo riéndose y llevan la vida como que solamente perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que admiro realmente que las organizaciones sean más abiertas incluso, ¿verdad? Porque cerrarle los espacios, yo conozco proyectos que si no has publicado un libro no puedes entrar. Correcto. Sí. El mismo Así de sesgo simple. social. Sí. O sea, y es terrible. Y aún si has publicado, no te dejan entrar tampoco, porque hay una especie de competencia absurda en vez de más bien más espacios. Yo sé últimamente como que alguna gente está cambiando, se le está cambiando el chip y eso es algo maravilloso, porque ya, digamos, están haciendo asociaciones con peñas artísticas y editoriales, y digo yo, qué bueno, y están invitando a la gente. Yo les tengo mucho amor y mucho cariño a la organización. No es un movimiento sectario ni que ve clases sociales. No. ¿Verdad? Porque cuando yo me veo a mí y veo toda la representación de mi cultura, yo soy de un pueblito, de un ranchito allá que yo en mi vida iba a creer que iba a alcanzar tanto, ¿verdad? Pero al esfuerzo de mis padres y de mis demás familiares estoy aquí. Entonces, cuando uno ve a una persona, no nos engañemos, desde que nos vemos, leemos quién es, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, imagínense ver a una niña que viene de, bueno, una niña, ¿no? Porque tenía 19, 20 años cuando yo vine a Tegucigalpa y pudieron haber pensado, esta pobre diabla, pero no lo hicieron, ¿verdad? No se hizo de esa manera porque no es el objetivo de la organización. Tati, usted dijo algo muy importante que quiero retomar, Fanny, y es que una de las primeras preguntas que hacemos es si cuando era pequeña les leían y qué les leían, pero usted ya respondió. Sí. Y
Tati dijo algo muy importante, Fanny, y es Contame, que ¿sí? ella pensaba que iba a cambiar las cosas cuando llegara a Danlí y se encontró con bibliotecas cerradas. Sí. Eso me recuerda a compañeros de la literatura en espacios lejanos en la ciudad que andan con bibliotecas móviles. O sea, la importancia de, si no puede llegar el chico o la persona a la biblioteca, que la biblioteca llegue al chico. ¿Le parece? Así es. Sí. Así es, y yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo ahora para provocar eso. Sí. Y bueno, es más, los teatreros, por ejemplo, desde en el tiempo de Mel Zelaya, hace unos 14 años, iban también de pueblo en pueblo. Entonces yo creo que ahí se inició este proceso, pienso, que ha hecho que hacer popular el arte. Y pienso Era lo que nos decía Isidro la vez pasada, eso hicieron ellos. Como le cerraron el Teatro Manuel Bonilla, entonces ellos se fueron a los pueblos. Dijeron, bueno, entonces nosotros vamos a ellos. Y lo hicieron. Y yo creo que eso es lo que debemos de apuntar todos, ¿verdad? A irnos, a ir a las comunidades, y mucha gente lo está haciendo de manera individual. Yo creo que el país, de manera individual, y ahora también con las bibliotecas móviles, que también se está pensando, se está haciendo. Realmente no sé exactamente cómo y en qué estado está el proyecto, pero se está haciendo. Pero entonces se han hecho muchos esfuerzos y eso es lo que se debe de hacer para que los muchachos tengan acceso a Bueno, ahora que cultivarse. tenemos aquí a Tati, entonces tal vez sería bueno invitar a una persona del ministerio a través de Anarela e invitar a Tati para que nos expliquen cómo están funcionando las bibliotecas móviles. Exacto. Sí, bueno, lastimosamente dejé de trabajar en el puesto que era Red de Bibliotecas Públicas Nacionales, pero el proyecto sigue andando, ¿verdad? Están otras personas, también exalumnos de la carrera de letras, pero más o menos contarles que la Red de Bibliotecas Públicas es una red a nivel nacional que trata de reaperturar, ¿verdad? Porque con lo de la pandemia y antes de la pandemia con dictadura y todo demás, se habían convertido espacios en triajes, en bodegas, en una barbaridad de cosas, ¿verdad? Entonces, bien, tomando esa escuela de la Red de Bibliotecas Públicas Nacionales, yo tengo un proyecto, bueno, lo había empezado desde antes, que somos dos integrantes, mi papá y yo, mi papá como motorista y yo como promotora. Qué bonito. Se llama Bibliotecas Rurales, mi primer biblioteca. Hemos abierto 5 bibliotecas, les diré, alrededor de mi departamento del Paraíso, con aproximadamente 100 a 120 libros cada biblioteca, que se puede ver poco, ¿verdad? Pero para los espacios en los que es nulo e inexistente es un gran avance. Además de darnos la tarea de nombrar estas bibliotecas. Entonces a mí se me ocurrió la idea de nombrarlas con solo escritoras hondureñas, solo mujeres, ¿verdad? A excepción de una que era de Sor Juana Inés de la Cruz, que era una biblioteca de una iglesia católica, pero no importa, no importa, porque ellos tenían el espacio, atendían a niños, me hicieron la solicitud y la cuestión, compañeras, es, valga la redundancia, no decir no. Claro, ¿verdad? Si alguien se acerca a usted y, hey, ayúdeme a gestionar esto, claro que sí, ¿verdad? Porque no podemos esperar, siempre decimos, no, los hipotes no leen. Y con esta maña, de aquí para allá. ¿Y qué hacemos nosotros para que estos niños lean? ¿Nos ven a nosotros leer? ¿Ven que compramos literatura? ¿Ven que estamos haciendo algo referente a ello? Entonces, ¿cómo criticamos a los demás si no les enseñamos? ¿Verdad? Si no les aportamos. Podemos decir, Tatiana, no, los niños ahora no leen, pero no les donamos libros. Esa es tu faceta de gestora a cultural. los espectadores a que apoyen la biblioteca de Tatiana Sánchez, donando libros, no solo escritores, o sea, al público en general, que pueda llevar, por ejemplo, ¿a dónde? Al Departamento de Letras, de la Universidad Autónoma de Honduras, en Ciudad Universitaria, para esta biblioteca, y podemos estar haciendo esta campaña permanentemente porque nuestros niños necesitan leer. Sí, y como todo está regionalizado, lastimosamente, ¿verdad? Todo se concentra en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, y los demás, ¿qué? Entonces, con este mismo proyecto... la tierra de Lucila Gamero. La tierra de Lucila Gamero. Vieran qué tristeza no tener
acceso a material inédito que existe de doña Lucila, ¿verdad? Porque su familia es un poco, ahí pelea un poco los derechos de la autora, ¿verdad? Pero tiene que ser algo más bien que debería de brotar por todos lados, una figura tanto femenina como humana y literaria. Y que falta trabajar tanto todavía. Y que falta trabajar. Entonces, lo bonito de este proyecto, fíjense, a todos mis estudiantes o toda persona que me dona un libro, queremos hacerlo humano. Entonces, usted me dona un libro, escríbale una dedicatoria. Okay. Para los niños y niñas, cualquier cosa, díganle, sueñen, piensen, ustedes lo pueden hacer. Sí. Porque me veo yo, una niña de mi comunidad, ¿qué hubiera sido conmigo? ¿Me entienden? Sí. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, yo lo creo, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto, pero hay algunos tiempos en los cuales podemos influir directamente en los niños que viven abusados físicamente, viven maltratados, trabajan en el campo, y leer, compañeras, una dedicatoria de un desconocido que les diga, vos podés salir adelante, creer, soñar, vivir, y que eso les impacte a ellos. Y el problema es que queremos ver los resultados de inmediato. No, es a largo plazo. Resultados, el resultado es cuando a la persona le cae el 20 y dice, uff, aterriza. Y en ese momento hemos ganado, no es de inmediato. No. Puede durar 5, 10, 15, 20, 50 años, pero con un cambio que haya hecho en las personas, yo me siento más que servida, ¿verdad? Entonces, el proyecto no solo es ir a donar libros, tirarlos y que tomarnos la foto. El proyecto es crear un verdadero impacto. No, pues sí, porque hay gente que dice, yo doné tanto a tal, y no, ¿verdad? Sino algo más humano. Porque como los fariseos, ¿verdad? Y los malos cristianos quieren pagar con impuestos, ¿cómo se llama? Con diezmo los pecados, y no, pues no es así. Hay que, por lo menos en el área de las humanidades, creo yo, debemos de ser humanos y humanas. Entonces, bueno, invitarlos a todos, Fanny, a todos los artistas hondureños que si sacan 5,000 ejemplares, 10,000 ejemplares, 500 ejemplares, puedan donar 5 a este movimiento de bibliotecas rurales, mi primer biblioteca, para que los niños lean autores nacionales. Si ustedes también están haciendo una limpieza, ¿verdad? Porque a veces uno dice, de la biblioteca, tengo este libro dos veces, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos sirven. Materiales, si quieren donar lápices, borradores, crayolas, todo eso, porque los que somos del interior del país hemos vivido, vemos la extrema pobreza. Sí. La necesidad que existe. ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que cree con una página en blanco y un lápiz carbón, Dios santo? Y a veces ni la página. Y ni la página en blanco, puramente. Entonces, habemos personas un poco más talentosas y más creativas, pero hay personas que no. Necesitan un impulso, necesitan un referente para hacer algo. Fanny, otra cosa muy importante que dijo Tatiana al principio también es el hecho de que se escribe sin dirección. La importancia de los talleres, tal vez nosotros debemos dar ese aporte. Sí. A hacer una jornada de talleres de lectoescritura, fomento a la lectura, ¿te parece? Sí, me parece. Y bueno, le voy a contar. Fanny, no sé si está de acuerdo. La metemos, aunque no esté de acuerdo. No, yo lo que estoy viendo es que hay, pese a toda la precariedad que se ha caracterizado en un país como el nuestro, ¿verdad? En vías de desarrollo, entre comillas, porque son etiquetas, desde luego, ¿verdad? Entonces, pero miro que hay mucha, tu actividad de gestión cultural me hace pensar que hay mucha actividad, ¿verdad? Yo sé de algunos que en la costa norte, como Héctor Flores, por ejemplo, hace el Chaco de la Pitoreta. Sí. Él tiene biblioteca. Entonces, también aquí mismo en Valle de Ángeles, por ejemplo, hay intercambios de libros. Ahí tienen unas mesas llenas de libros y uno lleva 5 o 10 libros y se cambian. Entonces, son actividades, obviamente gestión cultural, maravilloso, ¿verdad? Entonces yo creo que de esta gestión cultural debe de seguirse apoyando y qué bueno esos proyectos que se sigan escribiendo
y haciendo, ¿verdad? Los proyectos. Yo pienso que, claro, yo me apunto en toda actividad que tenga que ver con eso. De hecho, nosotros leemos con un grupo, y ustedes, no sé, yo Grupo de he lectura. invitado a Sí, sí. Mundo y Reimundo, como decimos Tenemos un vulgarmente, grupo. ¿verdad? Estamos leyendo en este momento a Daniela Inés y Sí. leemos todo el año, hemos estado leyendo. Entonces, precisamente este tipo de grupos, clubes, tienen que diversificarse Sí. porque es importante, tenemos que leer una y también ayudarles a los niños. Antes se Me abrieron parece muchos espacios maravilloso. en pandemia, Sí. cuando estábamos en formato virtual, Antes. se abrieron muchos Sí. espacios que Pues, es como que Ujú. hubo una explosión, ¿verdad? sí. De lecturas, de Creo que recitales. está baja la baterita de la computadora. Sí, fíjense que para contarles, ahorita para el 150 aniversario de Lucila Gamero de Medina, voy a promocionar mi galería, Galería Tierra Blanca. Saludo a mis compañeros, Patricia Ulloa y Byron Villatoro. Este es el mejor espacio en el cual he podido crecer, desarrollarme y no solo hablar de mí, sino compartir con la sociedad. Como dice Sue, se abrieron muchos espacios. Galería Tierra Blanca funciona desde 2019. Febrero de 2019, a mí me invitan en noviembre, octubre creo, y desde que me invitan a mi primer recital de poesía, dije yo, de aquí soy. Este es mi lugar y desde ese momento funjo como directora general de la galería. Un espacio de arte y cultura totalmente abierto, dispuesto. Tenemos una biblioteca que es parte de mi proyecto, ¿verdad? De bibliotecas rurales, que lleva el nombre de Lucila Gamero Moncada. Se lo quisimos dejar nombre de soltera por, discúlpenme la seña, feminismo, ¿no? Feminismo puro, ¿verdad? Para no quererla asociar a ella como dependiente de su marido, sino como una persona natural. Entonces, en este espacio de Galería Tierra Blanca, nosotros tenemos lo que es el préstamo de libros, en el cual las personas pueden ir a leer sin ningún costo, se pueden sentar en nuestras instalaciones, pueden llevar su café. En Danlí se da mucho la tradición de fumar puros de tabaco, pueden fumarse su puro ¿Sí? de tabaco, sí, se da la tradición. Entonces, un espacio fuera de cualquier movimiento gubernamental y nos gusta que sea así. Le diré que nos gusta porque es entonces donde no nos pueden decir no, no pueden hablar de esto, no pueden decir esto y seguimos nosotros teniendo una amplitud porque justamente queremos dejar ese sesgo, ¿verdad? De que un lugar o un espacio le pertenece a determinado grupo de personas. Entonces, en este boom de arte y de cultura local, nosotros hemos impulsado, nos dimos cuenta de la gran cantidad de escritores, pintores, músicos que hay en la zona, y esto nos ha ayudado a nosotros y nos ha motivado para poder impulsar a cada uno de nuestros artistas. Pero no se hubiera llevado a cabo, compañeras, sin las personas que coordinamos este proyecto, ¿verdad? Que Claro. básicamente no recibimos ni un 5 de ganancia. Así. Y bueno, agradezco a mi papá, que él es el que nos prestaba el carro de él para, ¿verdad? Hay que mover esto, hay que mover lo otro, hay que ir aquí, hay que ir allá. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que el arte y la cultura, todos somos responsables, compañera. Dicen los padres de familia, es que a los maestros no les enseñan nada. Bueno, el así maestro, vamos. sí, el maestro les enseña teoría, ¿verdad? Algo que es académico. El padre de familia debe de reforzar todas estas actitudes culturales, artísticas y personales para que juntos a este trinomio de padres de familia, docentes y alumnos podamos crear una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad culta, con dignidad humana, porque hasta eso se nos ha quitado, la dignidad. ¿Verdad? Entonces estamos en Se ese aprende a espacio de través del convivio recuperación. también. Se ¿Cuáles son tus aprende. derechos, tus deberes? Muy bien. Fanny, discúlpame que te interrumpa, Tati, pero quiero mover un poco la computadora para conectarla. Entonces, Fanny, platicar ¿Sí? ahorita con nuestros compañeros mientras nosotros cerramos un momentito la cámara. Sí, muy bien. Nosotros tenemos que hacer una visita a la Galería Tierra Claro Blanca que sí, claro que para sí. poder también participar en las actividades que planifiquen las compañeras de este maravilloso grupo que apoya obviamente el arte en todas las dimensiones, porque pienso que no solo es literatura, también es plástica. La Sí, otra vez participé en una lectura de cuento corto y también de poesía.
y supe que es un espacio que vamos a ver, apoya todas las artes. Así que también pues Bueno, aprovecho para invitar a toda la gente que nos sigue en este proyecto. Que es la Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, para que ustedes también puedan hacer una visita a la ciudad de Danlí y de paso, pues, apoyar al arte hondureño, ¿verdad? Porque la mayor parte de los personas que van, precisamente que participan en el proyecto de Tatiana, bueno, hay muchos escritores hondureños, ¿sí, Tatiana? Sí, sí, fíjese que de hecho hay una escritora que se llama Patricia Carías, que ella tiene Ujú. casi 17 libros publicados, ¿Cuántos? casi 17 libros publicados. Ella es más que todo cuentista. Entonces, Ujú, ¿dónde están esos espacios? Bueno, ahora que estamos como Galería Tierra Blanca, sí me puedo ujú. mofar y sí puedo decir que en nuestras instalaciones ella ha hecho recitales de poesía, la hemos invitado a intercambios culturales. Lastimosamente, por su edad y su condición física, pues no es alguien que pueda estar en todos los eventos que la invitamos, ¿verdad? Pero lo que hacemos entonces es pedirle a los escritores que nos den libros y nosotros cada que salimos a cierto lugar lo vendemos, ¿verdad? A un precio módico. Como galería, a todos nuestros artistas solo le pedimos el 10% de la ganancia, ¿verdad? Ya sea de un cuadro, de un libro que se venda, que realmente es mínimo, ¿verdad? Si el libro cuesta 100 lempiras, solo son 10 lempiras para la galería. Si el cuadro cuesta 700 lempiras, solo son 70 lempiras, ¿verdad? Porque Un diez por hay que ciento. mantenernos, hay que mantener el espacio. Claro, claro. Afortunadamente, donde laboramos es gracias al apoyo de Patricia Ulloa, una gran mujer estadounidense que nos ha cedido el espacio para que nosotros tengamos ahí nuestra galería. Ella es parte también, no pagamos ni un 5 de renta. Lo único que sí hay que pagar luz y agua, ¿verdad? Pero eso ya es un espacio mínimo en una casa que fue construida en los años de 1940. Imagínense. Entonces, es un espacio histórico en el cual nosotros le damos el chance a todas aquellas personas que nosotros vemos en la calle. Si yo parezco testigo de Jehová, me subo al bus, al taxi, me pongo a platicar con alguien y le pregunto, ¿usted conoce Galería Tierra Blanca? ¿Verdad? Entonces se quedan así como asombrados, porque el mensaje es, si usted pinta, canta, baila, danza, hace maromas con una mano, no sé lo que haga, llegue. Y si no lo hace usted, si conoce a alguien que cante, pinte, declame, haga maromas en una mano, invítelo, ¿verdad? Para que pueda entonces desarrollar esas habilidades dentro de nuestra galería. Nos hemos encontrado con varios poetas, les diré, y muy buena poesía, poesía de calidad. Actualmente Byron Villatoro, que es mi compañero de trabajo, ex alumno de la carrera de letras también, va a lanzar su primer poemario, que les estoy dando spoiler. Pero ya le estoy dando promoción, se llama Liturgia de Pájaros, tengo el honor de escribir su prólogo y déjenme decirle que es un dalnidense con calidad poética, ¿verdad? No es porque sea mi amigo, no es porque no, sino que realmente cuando uno se va a dedicar a algo, compañeros, lo tiene que hacer bien, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que en estos lugares olvidados existe gente que canta a la vida, que canta al amor, que canta a su ciudad natal sí, y motiva, realmente Sí, motiva. yo pienso que también hay aquí algunas ciudades, departamentos que se han destacado por eso. Danlí, el paraíso, en el caso de sí. Danlí, es uno. La Santa Bárbara, Olancho, Juticalpa. O sea, hay diferentes lugares en los cuales hay Ya un le gran salió la tierra movimiento aquella. que no solamente hace 100 años, cuando estaban los grandes escritores, Doña Lucila, Froilán Turcios, entre otros, sino que se sigue haciendo. Lo que pasa que muy en el silencio, En el caso de demasiado, Dalí, han estado demasiado silenciados, creo que es un ¿verdad? renacer. Entonces, En el caso de Dalí entonces, creo que es un renacer, pero la base ya ujú, estaba, ¿verdad? ujú, Solo Sí, es de volver a retomarlas y de analizar es, qué es cultura.
Porque yo siempre le hablo a la gente. Comayagua es Sí, otra ciudad. sí. Entonces La hay cultura varios cambia. ¿Cómo? La cultura cambia, te digo, de 200 años acá, muchas actividades culturales han cambiado y algo que era antes agradable hoy ya no lo es. Entonces hay que replantearse todo. No, creo que no debemos de seguir viendo como gallinas ciegas lo que se nos pone, ¿verdad? Sino que irnos reinventando. Entonces, en el caso por lo menos de Danlí, que puedo hablar con propiedad de ello, se ha transformado, porque es una sociedad ah, un poco dura, un poco Pero difícil, un poco, otra pregunta, Tatiana, ¿sí? pero sé que hay algunos escritores que son de Danlí. Ujú. ¿Apoyan las actividades culturales Pocas. dentro del mismo Danlí? A través de la universidad, a través de las galerías, No. vamos a ver, la misma municipalidad. Fíjate que No, no, dentro de los 2 años que hemos tenido como organización, hemos sido nosotros, jóvenes, que hemos llevado actividades. Ahora nos invitan a nosotros a todos lados porque hay disposición. Entonces creo yo que cuando vos invitas a alguien tantas veces y te dice que no, ¿qué haces? No lo seguís No, invitando, claro, ¿verdad? Entonces creo que hay poca disposición por liderar espacios. Es sí, lindo cuando solo tenés que irte a sentar, claro, claro. ¿verdad? no Y ha, no hablar del ha- no ha- asunto. Es que eso es lo no ha que habido un eco entonces. ¿Cómo dice? No ha habido un eco en los No, artistas de Danlí. no. Ah, Ya de pero los de renombre que se pueda decir, no. He estado trabajando con el profesor Neri Alexis Gaitán, que nos brindó muy amablemente una entrevista ahorita para el 150 aniversario de Lucila Gamero de Medina. Y pues con él sí agradecido, ¿verdad? Porque a pesar del tiempo tan apretado que él pues maneja, nos ha podido apoyar. Luego de eso, poquísimos. también de Ana Arbizu, Ana Arbizu. también se ha estado trabajando. ujú. Sí. Y bueno, como les digo, no es algo que ellos lideren, por decir así, el escritor tal convoca a... No, no, ¿verdad? Sino que esperan, creo yo, disculpándome a las personas que quizás puedan ver este video, tener el espacio ya para solo llegar. Y llegar es fácil. Sí, Solo mover tu silla, sentarte es fácil, pero gestionar, promover y moverse es otro rollo, es otro asunto. No menosprecio, ¿verdad? Que quede claro, no menosprecio las actividades que ellos puedan desarrollar, pero yo no, ¿verdad? Yo soy híbrida, vivo de lunes a jueves en Tegucigalpa y de jueves a lunes en Danlí, ¿verdad? Entonces, no me ha llegado a mí en ningún momento una invitación que diga el escritor danlidense tal y tal va a hacer una presentación de libro en cualquier parte del país o en el municipio, no, lastimosamente no. Si ustedes pues fijan la página en Facebook o las redes, es Galería Tierra Blanca. ah, bueno, entonces debemos de buscar, ¿verdad? Galería Tierra Blanca, para Muy bien, encontrar muy esos bien. espacios y unirla también a nuestro chat de Sociedad Literaria del Genio Emprendedor, Claro que sí. que si se han fijado tiene muchos seguidores Uh-huh. y tiene mucha audiencia. Sí. Así que, Y esa es la idea, ¿no? Sumarnos entre todos. Quien no quiera colaborar, no hace falta, no, ¿verdad? Pero los que sí deseamos Sí, hacer una sociedad, como la palabra lo sí, dice, sí. ¿verdad? Está más que perfecto que nos podamos unir porque así alcanzamos mayor, no público, porque para mí las personas no son un público, no son personas, no son alguien que viven para escucharnos a nosotros, ¿verdad? Sino Interactivo para Tatiana, escuchar. interactivo, claro que sí. pero yo pienso más allá de cualquier prejuicio o negativismo, pienso que es que la gente de repente todavía no sabe por Ustedes no ejemplo, saben llegar a esas cómo personas. presentar, a quiénes acudir. Ujú. Yo Sí. pienso que alguna Tal vez se han gente está en agotado. esta situación. Sí, Sí, están ¿Cómo? agotados físicamente porque ya estamos hablando de comentarios. señores de 50 años para arriba, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, ay, quizás la ujú, sinergia de las edades también no permite romper esa barrera generacional, ¿verdad? Y ujú. avalado a esto, las personalidades de cada uno. Porque Sí, a mí se me puede hacer muy fácil hablar con ustedes, pero hay escritores que por eso escriben, sí, es porque correcto. Es no, su no hablan, catarsis. sí, 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 porque no tienen esa facilidad o ese valor de hablar o de comunicarse verbalmente. Entonces, creo que se comprende, es comprensible,
Y mi reflexión sería, compañeras, si no hacen, dejen hacer, Sí. ¿verdad? Es lo mínimo. Si no quieren involucrarse en las cosas, permitan, por lo menos apoyen en compartir una publicación que digan, ah, estos muchachos locos van con esto, van con lo otro. Porque nos hemos dado cuenta que la Tierra ha cambiado, ¿verdad? Ya estamos dejando atrás todo lo arcaico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros llegarle a las personas si somos rústicos, serios, si creemos que no, todo tiene que ser Cuadrado. cuadrado? No. Y que somos los mejores y con Sí, esa actitud de prepotencia. Entonces, pero yo creo que hay que promocionar las actividades, invadir de publicidades que sirvan las redes sociales para eso. Entonces, y ayudarnos entre nosotros a difundir de actividades culturales para que se den cuenta, para que incluso se sigan presentando libros, música, ¿qué más? Pintura, etcétera. Entonces, sí, yo creo que eso también para la gente de Danlí, pero también para todo el país. Sí, todo el mundo. Sí, todo el Sí, país. hay que ir. Fíjense que nosotros hemos creado una red que se llama Red Procultura del Paraíso. Estamos en la Casa de la Cultura de Danlí y es gracioso porque la gente piensa que nosotros somos la Casa de la Cultura oficial, porque nosotros decimos, nosotros somos una casa de la cultura, una casa de cultura porque realmente es lo que hacemos, ¿verdad? Pero no somos la oficial del gobierno, nosotros decimos que nosotros publicitamos el arte y ellos la cultura, ¿verdad? Porque es algo que se debe de complementar. Arte y cultura no es lo mismo. La cultura es todas aquellas manifestaciones sociales, artísticas, que las personas han ido reproduciendo a lo largo de los años. Ajá. Y el arte es todo aquello que se está creando hoy, la actualidad, lo nuevo, que puede llegar a ser cultura, ¿verdad? Entonces estamos en la Casa de la Cultura de Danlí, Galería Tierra Blanca, la Casa de la Cultura del Paraíso con Giovanni Arauz, que hemos trabajado muy bien con él y vemos que tiene mucho apoyo de parte de la Secretaría, y la Casa de la Cultura de Yucarán. Entonces, nosotros cuatro como ¿El paraíso, Tati? Red del Paraíso, sí, por eso es que el Paraíso es municipio y departamento, ¿verdad? Entonces, la Casa de la Cultura de El Paraíso está en la ciudad del Paraíso, ¿verdad? Y nosotros en Danlí. Somos 4 casas culturales que viajamos por el departamento, ¿verdad? Para compartir arte y cultura local. Llevamos nuestros artistas, llevamos nuestros músicos, nuestros cuadros, para poder enriquecer cualquier evento en el cual se nos convoque. Entonces, creo yo que... Allá están los Romero. Sí, la allá familia están los Romero. Sí, saludos a la familia sí, Romero, Carlos, etcétera, porque son un montón. Sí. Alejandra. Tienen buenas canciones, Oh, Carlitos excelentes, es un show, músicos, es un violinistas, show. Sí, de es un todo. show. Entonces, trabajando con lo que tenemos, ¿verdad? No lamentándonos de lo que no tenemos, porque de Así lamentar es. hemos vivido toda la vida de que no tenemos. Sin embargo, tratamos de, como decimos, limpiarnos las lágrimas, agarrar nuestra maleta y continuar. Seguir trabajando. Sí, si no lo hacemos nosotros, pues es probable que no se haga y seguimos arrastrando a los jóvenes a las garras de la delincuencia, de la drogadicción, de un entorpecimiento mental. Entonces, es lindo, la verdad que es lindo poder ver ya desde este punto, compañeras, de gestora, más que como artista, ¿verdad? Ya decir, bueno, ya el escenario ya no es para mí, hay que abrirles escenarios a otros. A otros. Para que ellos... Hay que crear el semillero, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que hay, ¿verdad? Sí. Que quedan siempre las mismas personas y no viene la nueva generación. Yo apuesto por los pequeños. Sí. Yo apuesto por los niños, por los muchachitos de colegio, para que vayan entrando. Sí. Siempre es necesario, el relevo generacional y el acompañamiento también. Sí, yo sí. las veo a ustedes, compañeras. A muchas de ustedes yo las he visto como una madre, como alguien tan tierno que se puede acercar a admirarse no sé, de la ingenuidad de uno de joven, ¿verdad? O de la espontaneidad. Y eso no nos deja a nosotros de jóvenes separarnos, porque siempre hay una guía, ¿verdad? De los adultos que para uno, no sé, ¿verdad? Qué relación tengan con sus padres, pero un padre para uno es una guía.
Tatiana, yo por eso vuelvo a insistir en el asunto de los talleres, porque me pareció muy importante lo que dijo ya al principio, de que no tenía de dónde asirse. Sí. O sea, el fomento a la lectura no existía en su comunidad, ni siquiera cuando llegó a la ciudad. Entonces, agarrar esa parte porque nosotros no vivimos en ese espacio. Entonces, cuando encontramos a alguien, Fabricio nos decía lo mismo. Fabricio es uno de mis compañeros, Fabricio Estrada, con los que yo comencé en el taller. Yo comencé igual que tú, a los 19, con un taller que se llamaba Casa Tomada, y él también, fue su primera experiencia. Llegó de allá, no, José Luis Quesada era nuestro tutor. Entonces, nosotras, a nuestros, por ejemplo, estudiantes de aquí de la universidad, de primer año, muchachitos de 17, 18, 19 años, talleres. Sí. Así que creo que tenemos un compromiso, nada, aquí. Fíjense que la tenemos fácil, porque justo pero ahora en el aniversario... Mande. Yo miré en estas semanas anteriores que Fabricio Estrada, por ejemplo, está haciendo talleres. Y creo que también en la universidad hay algunos. Entonces, se tiene que diversificar esto, ¿verdad? Hacerse más... y descentralizar, que es lo que dice ella. O sea, que hayan más, que se proliferen. Que ahora Me parece que es una buena idea. De Lucila, pudimos hacer enlaces con el Ministerio de Educación de Yuscarán en la departamental. Entonces fue una cosa increíble porque imagínense 3 gatos, como nos llamamos nosotros, ¿verdad? 3 gatitos, pudimos hacer un impacto. Creamos un enlace y ese director departamental le dio la orden a través de un comunicado, que ahí los tenemos, que ese día dedicado a Lucila Gamero de Medina, en todos los centros educativos del país se iba a hablar 15 minutos de ella. Usted lo hizo, ¿verdad? Llegamos a la increíble cantidad de 280 centros educativos que hablaron ese día 15 minutos de doña Lucila Gamero de Medina. Entonces, partiendo yo de ahí... Yo no solo hablé con un grupo, hablé con 3, o sea que... Es correcto, entonces ellos mismos también decían, le di a cuarto, quinto, sexto, a primero, segundo, tercero. Esas 280 hay que agregarlos. Hay que agregarlos. Entonces, lo que les quiero decir es que ya tenemos el contacto, hay que trabajar con los docentes, porque los docentes van a ser ese medio para que aprendiendo ellos bien algo, lo pueden aplicar dentro de su centro educativo. Agregar a docentes y los padres de familias que se quieran involucrar. Entonces, yo todavía tengo el grupo de los contactos de los docentes para que hagamos un taller en conjunto, nosotros como sociedad o como ANDE, como lo querramos, y podamos enseñarles a esos docentes cómo aplicar la lectoescritura, como un taller de creación literaria, ¿verdad? Como un taller de deformación de cuentos, etcétera. Técnicas de lectura. Incluso, fíjense que también hemos saltado, la educación tiene una deuda con las personas que están dentro de un espectro, ya sea de Asperger o un espectro autista, ¿verdad? Porque los tenemos abandonados. Yo creo que a través del arte, la cultura y la literatura, pues son niños genios. Hay que decirlo, son niños genios. Quiero comentarle, Tati, que eso, por ejemplo, tengo 2 espacios. Se dio cuenta que en este momento hicimos el mes antepasado una lectura del Principito, porque estamos en uno de los aniversarios del Principito este año, ¿saben, verdad? Este año. Y sí, buscar esos, teníamos niños autistas y le gustó mucho, entonces vamos a crear ese espacio también. Otro, los audiolibros que ven ustedes en este programa de Sociedad Literaria son a raíz de escuchar a los estudiantes no videntes que decían, estoy cansado de escuchar esa voz robótica, yo quiero escuchar a la gente. Entonces, los otros alumnos hacen audiolibros con su voz natural. ¿Ves? Ahí están los espacios, pero hay que usarlos. Hay que usarlos y hay que trabajar en ellos porque es necesario, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, gracias al cielo, estamos sanitos, completitos de nuestra mente, de nuestro cerebro. Pero en las comunidades rurales los maestros no saben cómo lidiar y se molestan porque el niño es demasiado hiperactivo, demasiado inteligente y dicen los docentes, no, es que tal cosa. Hay que dar talleres. Hay que dar talleres a los docentes, ¿verdad? Para que podamos entonces crear una cultura, porque la lectura es una cultura. A partir de la lectura procede entonces la creación literaria y ahí vamos avanzando. Fanny, y estas no son palabras al aire.
Tatiana y tú también son de la Andes, son de las personas que siempre están produciendo. Sí. O sea, no es que vamos a hablar aquí y nada más. Sí. Entonces, vaya, friendo y comiendo, compañera. Decimos hoy esto, al próximo mes tenemos que hacer algo. Por pequeño que sea, debemos de estar haciendo algo, porque de planes y de proyectos se ha gestado todo el mundo, ¿verdad? Pero hay que pasar a la acción, no solo la lírica o no solo las propuestas, sino que O hay no que solo, pasar a la verdadera no acción. solo planificar los proyectos y no hacerlos, ¿verdad? Sí. Sino que hay que ponerlos en Sí, para este 24, 25 y 26 de agosto estoy promocionando el tercer Festival de Arte y Cultura, Cuajmil, en Danlí, el Paraíso. Me enorgullece realmente este proyecto porque está en el marco de la celebración del Festival del Maíz, Festival Internacional del Maíz, pero no tenemos que ver nada con la municipalidad y con la alcaldía, ¿verdad? Simple y sencillamente jóvenes, adultos, señores, que creen verdaderamente en estos el espacios arte. culturales. Entonces, ahí están invitados todos. Los que vayan a Danlí y no tengan dónde dormir, en nuestra galería, pues ponemos nuestra tienda de campaña. Llevemos colchones. Llevamos colchonetas, sí, porque estamos conscientes que no tenemos presupuesto, pero sí hay voluntad humana. Y lo que le digo a la gente que invitamos, la dignidad suya, su comida, su cena, su café en la mañana, no le va a faltar, ¿verdad? La atención de los danlidenses. Este café de sí, Tatiana, café de Danlí, café de Danlí, para que vean que por lo menos café nunca falta. Sí. Otra cosa, pienso yo que también se deben de iniciar contactos, no solamente las organizaciones culturales como por ejemplo la Galería Tierra Blanca, deben de unirse en educación, Ministerio de Cultura, municipalidad, más todas las organizaciones culturales como tu galería, unirse en ciudades del interior del país. Aquí quizás en Tegucigalpa es un poquito más y en las ciudades grandes es más complejo, pero en las ciudades pequeñas debería de buscarse ese tipo de conexiones. ¿Por qué? Porque la cultura, el arte, perdón, están en un país en donde, bueno, ya hemos dicho todo lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces, que es difícil porque las condiciones no son las mejores, pero hay que propiciar esos espacios de de unión, unir todas estas entes para poder hacer algo. Y hay que recalcarlo, para hacer este trabajo uno necesita carisma, compañeras. Uno necesita tiempo, de la paciencia. sabia palabra, ¿verdad? Por eso me encanta a mí mi carrera de letras, que nos abre a todos la cosmovisión del mundo. Desde que vamos a llegar a un lugar, leemos el contexto. Sí. ¿Cómo le vamos a hablar a este alcalde? ¿Cómo le vamos a hablar a este director de este centro educativo? ¿Cómo le vamos a hablar a doña Juanita, que es propietaria de no sé qué, en donde se va a desarrollar tal cosa? Sí. ¿Verdad? Ser entre camaleónicos no quiere decir en una manera hipócrita, ¿verdad? Sino solo poder llegarle a las personas en igual sintonía. Carisma. Porque ¿qué va a pasar si nosotros llegamos Tener con de carisma. grandeza? A donde doña Juanita, que amablemente nos va a prestar su predio para realizar la actividad y esto y lo otro, ¿verdad? Y les contaré que esta gente es bien dispuesta, más bien uno se asombra a veces de la calidad humana que tiene la gente cuando uno llega, cómo lo reciben con lo que tienen, sin estar mezquinando cosas. La gente es muy linda, te diré. Porque todos vamos en en los vía de lo pueblos. mismo, ¿verdad? Queremos que nuestros niños ya no verlos ahí, dijo la canción de lleno de parásitos su estómago, y no, ya no queremos nada de eso. Entonces, si una sociedad se une, compañeras, creo que podemos hacer realmente muchas cosas positivas, ya no por nosotros, porque el adulto ya no quiere nada. El adulto dice, no, yo pienso así, porque así, ya no. Hay que ir, como dice Sue, a los más pequeños, que todavía podemos manipular un poco, influenciar un poco mucho positivo dentro de su crecimiento. Yo, Tati, ahí difiero contigo en eso, porque más bien los adultos son los que pueden ser nuestro vehículo para llegar a esos niños.
Por ejemplo, un profesor jubilado te va a funcionar muy bien en un espacio, por ejemplo, de lectura para una escuela, si tú lo invitas. Sí. O sea, depende. Ujú. Y el mejor ejemplo lo tengo en mi mamá, que publicó conmigo a los 80 años su primer poemario. O sea, al contrario, y hay gente que, toda esa gente que estudió en la normal de varones, de señoritas, tiene una carga académica y una sabiduría que hay que aprovechar. Sí. Fíjense que también dentro de lo que dice Sue, ¿verdad? Dentro del discurso casi mormón que profesamos los, los de Galería Tierra Blanca, nos hemos puesto a pensar en los adultos mayores, ¿verdad? Entonces tenemos un proyecto en el cual nosotros queremos tratar de impulsarlo en el centro de adultos mayores de Danlí, en el cual ir nosotros una semana, una vez a la semana, a prestarles libros y volver 15 días después, Sí. ¿verdad? Para que ellos también puedan seguir ejercitando su memoria, su vista, su lectura y también puedan asimismo seguirse cultivando, porque ellos en un ancianato le llaman allá. El adulto solo está en una silla de ruedas todo el día viendo la vida pasar, viendo cómo se mueve la hojita del árbol. Entonces estamos despreciando esa sapiencia, porque a mí me gusta platicar con los adultos mayores y preguntarle. A mi abuela yo le pregunto, Se asombra uno de lo mami, que hablan. sí, ¿y cómo era antes esto? ¿Y cómo se vestía la gente antes? ¿Y qué, de dónde nació esto? ¿De dónde? Porque son entonces una fuente casi que interminable de sabiduría y la estamos desaprovechando. Quiero contarle, Tatiana, que cuando nosotros estábamos en el taller en los años 90, 1993, nos gustaba ir a sentarnos por ahí en el Midense Soto, había un cafecito, y siempre estaban un montón de señores ahí sentados en una mesita chiquitita, ¿verdad? Pues si te sentabas con ellos, eran de todo, ahí habían abogados, semiólogos, cualquier cosa y la plática nunca se terminaba, te ibas de ahí de noche y te ibas con ganas de regresar a la semana siguiente y regresábamos. Vaya. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta, Sí, concentrar esos espacios. una inclusión. Integrar a la sociedad civil y a todos, Y bueno, después de no pandemia sola- se rompió esa. Pues. sí, integrar, pues como bien dicen ustedes, no solamente, no, vamos a ver que no haya discriminación a los adultos Yo quiero mayores, ¿verdad? preguntarle a Tati sobre la edición. ¿Cómo estamos con esto de la publicación de libros? ¿Cómo publicas tú? ¿Vale la pena decirle a los muchachos publiquen en papel? ¿Cómo ves este panorama tú? Bueno, respecto a la edición, he tenido la oportunidad de aparecer en 10, 12 antologías. Hasta ahora no tengo un libro propio, nada más que el plaquet número 13 que hizo Armando Maldonado para Ciclónicas en el 2020, que recoge 5 cuentos cortos y de las 23 escritoras hondureñas que aparecemos ahí, el mío es el único volumen de narrativa. Y ahí todas las demás son poesía. He tenido publicaciones con editorial EOS, creo que de España. Soy parte de la red de escritoras minificcionistas con sede en Argentina. Hemos tenido publicaciones en México y algunas que otras antologías por allí, ¿verdad? No tengo un libro propio, como les digo, pero ahí estamos trabajando. ¿Qué te parecen los libros digitales? ¿Qué te parecen los libros digitales? 50-50. ¿Verdad? 50 por 50 positivo porque es algo que podemos distribuir con un solo clic, ¿verdad? Pero sigo siendo amante de la lectura en físico, ¿verdad? De ese contacto con el libro, de verlo, de sentirlo, Olerlo. yo lo veo como un acompañante. Fíjense que yo soy viajera, ¿verdad? Ustedes pues ya lo sabrán. Y a veces yo viajo con libros que ni leo. No los leo en el viaje, pero yo me siento tan bien acompañada de un libro, ¿verdad? Porque sé que es la primera vez que escucho esa. Aunque no lo lea, fíjate, si lo leo, bien. Si lo dejo a la mitad, también. Pero aunque no lo lea, yo me regreso, por Dios que me regreso a meter un libro a mi mochila, aunque sea para viajar, para andarlo ahí. Como un amuleto. Es como un amuleto, claro que sí, porque no estamos solos. El que lee nunca está solo. No. Nunca está Oíme, solo. Tatiana, ¿Sí? ¿Cuál fue el libro que te impactó de niña? Mira, O vamos a decir, ¿cuál fue aparte del libro,
diríamos, como amante de la lectura, ese libro que te llevó a amar a la literatura? Fíjate que no tengo ni un libro en específico, pero el que creo yo que me impactó es uno que es de Yolanda C. Martínez, que es una escritora salvadoreña, creo hace Sí, la muchos conozco. años que lo leí, que se llama Corazón Ladino, porque Sí, caramba, que era yo, sí. Muy caramba, buena el historia. protagonista era yo. Y Cuando uno se identifica, mira, cuando el libro. sí, Ujú, porque ujú. yo me considero una chica rural, a mucho orgullo, una chica campestre, y justo esa historia trata de una, Como la indígena. sí, sí, se desarrolla en Ciudad de Guatemala y es la Ujú. hija del alcalde o del cacique de la Hualtitlán en ese momento, ¿verdad? En los años de 1940, por allí, y llega un antropólogo y se enamora de ella porque ella era la maestra El de un jardín de estadounidense. niños, Ah, pero al ujú. final que se la lleva a Estados Unidos y él le prohíbe que use los huipiles. No, perdón, Ujú. al revés, le prohíbe que use ropa de la Sí, época, sí, eso sí. ropa de la Lo época. conozco esa, sí, ya. Y entonces Xenofóbico. sí, Que ella la mantenga veía, su vestuario. sí, su vestuario natural y Sí. la veía como trofeo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese a mí fue como algo que me abrió la mente y dije yo, esto no puede pasar, no puede pasarme a mí, no puede pasarle a nadie, porque hoy en día la identidad muchas veces la gente la ve como trofeo o, o es muy susceptible poder decirle a alguien, ay, tan bonita la negrita, tan bonita lindita, porque no viven para satisfacer nuestra vista, para satisfacer los lugares turísticos, viven por sí mismos, por naturalidad, por derecho de nacer. Entonces, creo que desde allí me enseñó a mí a respetar y mantener mi espacio también, ¿verdad? De las culturas a las cuales yo no soy perteneciente, ¿verdad? Y Sí. tampoco admirarlas Ujú, en aquel ujú. espacio como en los museos que se les admira y en la calle se les reprime. Entonces creo que para mí ese fue el libro que me impactó. Y desde ahí, ya sabrán ustedes. Sí, muy interesante porque obviamente lo que plantea el libro es esa xenofobia, pues, Sí, a la sí. cual pues todos a estas alturas del siglo ya XXI pues no debería de existir, ¿verdad? Pero sigue existiendo porque somos los mismos humanos lastimosamente. Añadiendo a esto, compañeras, hablando de la literatura, he visto algunos esfuerzos del gobierno en hacer los libros de materia de cada lengua. Por eso me parece increíble, los misquitos, los garífunas, que no es el mismo contexto. No, No le vamos a decir a un garífuna que está sembrando la milpa, no. ¿verdad? ¿Qué es una milpa? ¿Cómo se diría milpa en La garífuna? No yuca existiría y el ese plátano. concepto, ¿verdad? Ajá. Ni a nosotros Yo en trabajé Oriente. con los tabacas, con Bueno. No. Sí, ni a nosotros en Oriente decir que vamos a pescar, que el niño Juan va a pescar, porque Cuando nunca han visto el mar. han visto, escucha, ni siquiera una canoa en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso la antología bilingüe que tenemos en la ANDE de Garífuna español es un buen elemento para poder compartir con nuestros hermanos garífunas, ¿verdad? Que ellos puedan acercarse a la literatura y no desde la hegemonía del español, porque queremos que lean, pero queremos que lean en español, No. En su ¿verdad? propia lengua. ¿No? En su propia lengua, en Su su propia propia lengua, sí. cosmovisión, en su Sí. propia arquitectura de lenguaje, ¿verdad? Entonces, sí, queremos llenarnos las bolsas y estamos promoviendo la lectura, pero estamos siendo colonizadores de igual manera, ¿verdad? Entonces, qué bonito sería una Honduras pluricultural, bueno, lo somos, ¿verdad? Pero Sí. no como quisiéramos, no en el mejor panorama ni en el mejor, en las mejores condiciones, pero vamos en vía de eso. Sí. Qué bonito una Falta trabajo, ¿no? Lingüe. plurilingüística, ¿verdad? Que tenga una diversidad Ujú. lingüística y nosotros también aprender de ellos, porque queremos que nos entiendan a nuestro idioma, no hacemos el esfuerzo por querer comunicarnos en su propia lengua con ellos. Tati, ¿crees que el hecho de que la nueva directora de la ANDE sea una garífuna, Xiomara Cacho, haya influido? Sí, Sí, ¿verdad? Creo que tal vez sí, necesitamos que lleguen a nuestros espacios los demás claro también. que sí. Y, Pesto, Lupán, sí, Maya Chortí, Maya Chortí. etcétera, sí. Creo Yo que conozco, yo conozco un proyecto, pero este es un proyecto internacional
en donde se han incluido las lenguas indígenas, estas lenguas de América, y también es un proyecto universal de Asia, de África, y es hermoso. ¿Por qué? Porque una puede leer, yo leí particularmente porque revisé el proyecto a los autores de Asia Sí. y yo quedé impresionada. Y Por una, o cuando, sea, hay este tipo de esfuerzos se deben de incentivar, claro, ¿verdad? Hay que tener una gran disposición, vamos a decir, logística, económica, tiempo. Para poder hacer este tipo de cosas. Así que yo sé que la ANDE el año pasado sacó este hermoso libro, esta antología, y que bien, pues eso deberían de seguir de seguirse haciendo, ¿verdad? Y otras organizaciones también pues, que vayan imitando en este caso, pues, a la ANDE. sí, creo que Xiomara como presidenta de la ANDE la tuvimos fácil. La tuvimos fácil porque ella tuvo disposición, Sí. o sea, no tuvimos que buscar ni rogarle a nadie No. para que hiciéramos eso, sino que de parte de ella hubo disposición, ella hizo la traducción, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando presentamos ese libro en la feria del libro, yo no alcancé a leerlo todo, a pesar que mi historia era corta, admiro a Leti Elvir, que trató y lo hizo casi muy bien, ¿verdad? Entonces nos pone a pensar, si nuestros estudiantes hacen el esfuerzo de aprender un idioma para venir aquí, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Sí. ¿Verdad? Entonces, además, la universidad, no sé si exista, pero creo que sí debe de existir el movimiento de todas las personas que pertenecen a pueblos originarios. No existe, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí. Yo me acuerdo en el 2018 tuve un estudiante tan tierno, esa es la palabra que me viene a la mente, y él era misquito, pero iba reprobando la materia. Y yo le decía a él, John, trate, mire, haga esto, pero dentro de sus conexiones neurológicas, ¿verdad? Él no encontraba. Es la morfosintaxis. Sí, me decía, Miss, yo puedo hablarlo, pero no me pide escribirlo, me decía. Entonces, es que estos estudiantes son especiales, hay que trabajarlos de diferente manera. Igual con el autista, igual claro con el que no sí. vidente y así. Pero entonces Está digo yo, bueno, en el autónoma que canaliza a todos estos estudiantes para ayudarles. ¿Sabes que hay Pero una sala que se es llama muy, Procede? sí, pero es sí, muy que están importante que antes de también ¿verdad? integren, Tati, que integren a los que hablan diferentes lenguas, porque somos un Sí, país plurilingüe, multicultural. sí. Entonces, Y que creo, eso debería de ser una iniciativa. Qué bueno ajá, que la has pensado, me parece que es una buena iniciativa. cuando uno ve también los perfiles de los alumnos, ahí debería de decir Sí. también, ¿verdad? Sí. Pertenezco a la comunidad sorda, a la comunidad Mm. no vidente, a la comunidad misquita, a la comunidad garífuna, porque nosotros los vemos y hay algunos que se ofenden, fíjense, cuando uno supone que pertenecen a alguna comunidad, pero son tegucigalpenses. Sus padres han vivido casi toda su vida en Tegucigalpa, migraron, olvidaron la lengua, etcétera. Entonces, estas personas se sienten ofendidas cuando, no sé por qué, ¿verdad? Porque es el mismo constructo clasista en el cual ser de pueblo originario está mal, ¿verdad? Y popularmente se nos llama a indios o de monte o lo que sea y nadie quiere que lo traten mal. Entonces, desde ahí Yo nosotros como particularmente docentes, lo que hago es que en mis clases les digo, en vez de que decir que me hablen en inglés, en Sí, yo francés, que también. son las lenguas que se La aprenden con primera semana los estoy en eso. bilingües, muy bien. el diagnóstico. Los que hablan misquito, los que hablan tahuaca, garífuna, ¿hay alguno? Y hábleme en su lengua para Sí, hacer Sí. algunos tipos de ejercicios. Entonces hago eso. ¿Por qué? Prefiero las lenguas que se hablan en el país a a las de afuera. en el extranjero, sí. Entonces, bueno, creo que es un gran reto también como docentes Yes, el así. poder abrir nuestras mentes, Sí. ¿verdad? Abrir las posibilidades a todos los demás y dedicarse un poquito más. Si hay que quedarse 5 minutos más Sí, para sí. explicarle a alguien, hacerlo con amor, con paciencia, Sí. darle su contacto. En el caso que por algunas razones tengamos la agenda apretada, poder decir tal día le puedo dar un refuerzo, llámeme esto. Con mis estudiantes, cuando ellos salen de mi curso, yo les digo, tienen mi número y mi correo para el momento que ustedes tengan que hacer una tarea o se enfrenten a su monografía y me puedan preguntar, Lick, ¿cómo voy? Démele un vistazo. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo esto?
¿verdad? Porque es un proceso, para mí es un acompañamiento de vida Y universitaria. uno aprende. Claro De que sí. ellos, uno aprende de ellos. Fíjense que en mi primer periodo de universidad, me acuerdo yo en el 2017, tuve un alumno que en redacción general faltaba 2 de 3 días a la clase. Ay, Dios. Espérese, entonces Ajá. yo, ay, no, un saludo, no voy a decir su nombre, pero un saludo. No. Y yo le decía a él, El, no, 2000 niño, el le falta 2017 empezaste a trabajar como docente en tu faceta de docente, 2017, Tatiana. Ah, qué 2017. bien. Y entonces el muchacho llegaba tarde y me decía, no, Lick, me dice, es que estoy entrando en la clase de teatro. Hoy en día es uno de los mayores, de los mejores teatristas del país. Y él donde sea que me mira, se ríe, me dice, maestra, me dice, maestra. Entonces yo comprendí que juzgué mal a alguien que iba por una clase normativa, teórica y práctica, cuando lo de él era otro tipo de expresión, ¿verdad? Entonces, con calma, logró pasar el curso como con 66, en ese momento se pasaba con 60, como con 66, ¿verdad? Pero lo veo en la calle, en ambientes que compartimos y a mí me llena, pucha, a mí digo, me voy a comprar sus entradas de teatro, ¿verdad? De la De función. la función, porque ahí nos damos cuenta que no todos necesitamos lo mismo. No, no, ¿verdad? definitivamente. Quizás esa clase de redacción le puede ayudar para toda su vida, ¿verdad? Pero su enfoque, su manera de ver la vida, su manera de trabajar, porque se convirtió en su trabajo, Sí. ¿verdad? Entonces, me llena a mí porque a veces queremos que todos los alumnos sean de igual manera o que se No, comporten no, de no. cierta... Hay cosas que no, hay que hay que personalizar. identificar, Y hay que identificar, es que hay que tener esa percepción también, hay que para identificar. poder identificar que si ocupa algo diferente. Sí, y bueno, creo que a todos nos ha pasado que sale un buen escritor, Sí, ¿verdad? Nos asombra. que se cambian de Sí, carrera, cambian de estudian carrera. economía y se pasan a letras. Claro que sí. Entonces, es el papel del profesor como influencia, ¿verdad? De qué manera no estamos solo para calificar, reprimir y restringir. Hay muchachos Así que se es. acercan a uno con situaciones familiares terribles, terribles, Sí. ¿verdad? Encuentran un apoyo, encuentran un brazo amigo. Y puede salir a través de la escritura. Sí, eso, como la lo que hablábamos de la Analizarlo catarsis. como catarsis. ¿Y qué le dirías a esta nueva generación adolescente que están ahorita en los colegios, en los bachilleratos, y que escriben, porque escriben? ¿Cómo llegarías tú a ellos? ¿Qué les dirías? Son chicos que nacieron con la web, parte de ellos. No, yo lo único que les diría es que sean humanos, ¿verdad? Sin intentar entrar en ningún círculo, sin escribir para quedar bien con alguien, ¿verdad? Porque muchas veces hay escritores por encargos. Este tema es el que suena y por aquí me le voy porque la publicidad y esto y lo otro. Muchas veces nos toca escribir, compañeras, lo que a nadie le gusta decir. Ajá. Lo que a nadie le gusta decir, hay que escribirlo, ¿verdad? Porque eso refiere Si nos gusta, si nos si llena, gusta. si queremos. La otra No lo que opción, está de moda, Sin Tatiana. restricción. ¿mande? No lo que está de moda. No lo que está de moda. Yo me acuerdo, fíjense, dolorosamente, cuando asesinaron a la compañera Berta. Todos Y escribían sobre yo en Berta. ese momento no la conocía a ella como su trayectoria, pero alguien en el grupo escribió, es buen momento para publicar sobre Berta. Y si no tienen algo, escríbanlo ahorita. Y yo no escribí nada, fíjense, solo por ese comentario. Porque no me iba a sentir hipócrita y poco humana tratar, porque me escribieron y me dicen, no, si no tenés nada, escribirlo ahorita, que igual se va a publicar. Estoy con un impacto a mi vida que dije, la memoria de Berta no lo merece. Ese se llama oportunismo literario, es Eso se terrible. llama Y hay mucho de oportunismo eso. literario. Y decidí no participar. ¿Me entiende? Porque me iba a sentir hipócrita en decir, no la conocí personalmente, desconocía lastimosamente hasta ese momento su trabajo y no por querer salir en una antología me voy a poner a escribir tal y tal cosa sobre ella, magnánime y todo lo demás, solo para aparecer en una antología. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que no hay que ser oportunistas, como dice Fanny, ¿verdad? Y a las personas que están escribiendo por primera vez o desde hace poco, que sean honestos consigo mismos, porque la misma honestidad aflora
Yo me acuerdo cuando empezaba la universidad, Que se acerquen a otras que se personas de sus acerquen a mismos otras personas. intereses. Claro que sí, y que cuando demos documentos a revisar a Uy, alguien, cuidado con eso. sí, por hay favor. que saberle preguntar a las personas, hay que saber identificar primero a qué personas le puedo yo Y mostrar. que no se vayan a quedar con tus Sí, poemas mis o lo que poemas. escribas, porque pasa. Fíjense que antes de saber yo, porque me considero autodidacta, antes de saber que existía un género llamado minificción o microficción, yo ya lo escribía. Y se lo enseñé a varios profesores de la universidad y me dijeron, no, esto les hace falta para hacer un cuento, esto les hace falta mucho para hacer narración. Los que estaban equivocados eran ellos. Entonces vengo yo y me pongo a hacer me pongo a desfigurar una narración breve de 5 renglones en un cuento de 7 páginas, ¿me entiendes? Cuando yo ya voy por la página 8, después de haber modificado tantos textos, algo vino a mi mente y me dijo, no, esto lo escribiste vos así y así es, porque la cosa no tenía sentido. ¿Tú estuviste en el taller de minificción con la profesora mexicana? No. Ah, bueno, ahí volvemos a los talleres, miren, que No, vamos a necesitar hacerlo, sí. sí. Creo que es un compromiso que deberíamos de... Sí, deberíamos de trabajarlo junto con José Zelaya, Elisa. Ahí nos van a estar bien, entonces. Sí. Sí, también estuvimos con José Zelaya. Y es parte también de la misma diversidad del escritor, ¿verdad? Porque las personas mayores que siguen encapsulados, ¿verdad? En su método, en su técnica, no dejan que uno avance. Y les estoy hablando del 2013, ¿verdad? Hace días. Entonces, destruyeron mi moral como individuo, más que como escritora, y me dijeron, esto no tiene calidad de nada. Pero que eso igual te lo puede decir un muchacho de 18. Cuando o sea, yo conozco a José es que no Zelaya, creo que tenga que ver con la edad. sí, sí. Bueno, decía yo de la edad porque de repente ellos son los que quieren mantener cierto reglamento o ciertos parámetros respecto a cómo se hacen las cosas. Cuando yo llego a la comunidad de red de minificcionistas, eso estaba increíble. ¿Y hace cuánto lo escribiste? Oiga, no, hace como 10 años. ¿verdad? Redes también, eso es importante. Eso de las redes, entonces. Además de los círculos. De hay que saber preguntar, hay que saber distinguir quién puede leer un texto y qué poética no destructiva, constructiva. Y bueno, Ya para terminar, ya para Sí, terminar porque si esta no, aquí vamos a estar conversación, toda Tati, la noche con Tatiana, no nos acabamos nunca. podemos estar toda la noche platicando, pero vamos a ver, sé que no has publicado, pero ¿por qué sería la pregunta? Porque siempre hacemos de otro modo esta interrogante. Decimos, ¿cómo ha sido el proceso de publicación que generalmente, Tortoso. si hacemos una encuesta en todas las entrevistas, es algo muy difícil en este país? Pero en tu caso, si la pregunta sería, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, creo que como Y algo para completarla, perdón, para completarla, ¿cuál es que tenés un proyecto tengo libros inéditos? a futuro para hacerlo? Sí. Te digo que no he publicado un libro propio en primer lugar porque como creo que he tenido oportunidades de antologías, ¿verdad? Entonces de repente ahí con diferentes actividades me acomodé. Así te lo digo sencillamente, me acomodé. Gracias al creador, no sé, las personas sin conocerlas me escriben y me dicen, me dio su contacto fulana de tal y me dice que usted escribe, envíeme una propuesta y de ellos seleccionamos y a la antología. Eso. Por otra parte, creo que no me he dedicado realmente a buscar una especie de editorial o de casa de publicación para que esto pueda salir a la luz, porque siéndole sincera, quiero una edición o una editorial que respete. Sí. Respete porque soy una profesora de letras. Cada letra, cada palabra, cada coma, cada esto no es amateur, disculpándome, ¿verdad? No es algo que se me ocurrió porque sí, es algo que quiero que se respete y que ya lo he trabajado. Entonces, por eso me he encontrado con algunas limitantes. ¿Te has encontrado con editoriales que te quieren, que te quieren cambiar tu escrito? Tocar. Vaya, me pasó en una antología en Guatemala que qué vergüenza
les voy a decir, qué vergüenza cuando estoy leyendo el texto de Cabeza de Pájaro y veo que me cambiaron el final y yo ya estaba en la lectura. Yo estaba hablando con la gente y cuando Ay, no. veo el final, Me da algo. porque al final uno lo trabaja para que algo sea, ¡pum!, impactante y dentro de las reglas semióticas, el contexto pueda darle una idea global o un No, es una específico. falta de respeto, Tatiana. Tienen que tener el anuncio del autor. Totalmente me lo cambiaron. Un atrevimiento. Y yo en pleno, o sea, leyéndolo, compartiéndolo con la gente, y yo me quedé así como que, Dios mío, yo esto no era así, ¿me entiendes? Entonces, con pena tuve que decirle a la gente, permítame, y me saqué mi texto, el mío, lo volví a leer, ¿me entiendes? Porque el final era demasiado importante para la escena que se estaba desarrollando la narración y no me lo respetaron. Entonces creo que desde ahí, compañeras, ese es mi temor, por así decirlo, porque yo no sé, ¿verdad? Creo que trabajo mis textos, por pocos que tenga o aunque no tenga mi propio libro, los trabajo, lo vivo. Antes de escribirlo, lo vivo. Y es aquella idea en la cabeza y voy por la calle y repito la frase y lo vivo. Veo, observo, analizo y de ahí al papel. Entonces, a mí se me hace una falta de respeto realmente Sí, el querer cambiar o trastornar la idea de un escrito. Tengo un libro inédito que tiene 2 volúmenes que se llama Aglutinaciones, que es la recopilación de todo, aglutinaciones, aglutinaciones que como me considero escritora, no poeta, no me considero poeta, ¿verdad? Pero escribo muchos géneros literarios, porque no quiero que me limiten, ¿verdad? Como persona, no quiero que me limiten. Entonces, dentro de ese que te pongan rótulos, etiqueta, sí, que te sí, etiqueten, eso es que me terrible. etiqueten. Entonces, dentro de esa aglutinación, Porque no quieren que seas cuentista, te dicen poeta, porque quieren que seas cuentista, te dicen cuentista, narradora, pero no quieren que seas poeta. Es una cosa así, ¿verdad? Entonces, qué bueno tu actitud, qué buena tu actitud. Sí, entonces por eso no he encontrado realmente una casa editorial que respete mi identidad. Tal vez no como escritora, pero sí como ser humano. Entonces en ese libro recojo poesía, narrativa, cuento corto, microficción, cuento atómico, porque esos son ¿Cuento atómico? ¿Qué es? Los cuentos atómicos son cuentos que oscilan de 10 palabras, 10, 12 palabras. Ya. Eso era un boom. Y pues tengo cuentos atómicos. Sí, ¿verdad? Y son interesantes y son difíciles. La gente creería que es fácil, pero no. Un buen cuento atómico es difícil de trabajar, porque dentro de la semiótica son bien reconfortantes. Y dentro de la sintaxis te dejan como ese cangrejo boxeador que le llaman, ¿verdad? Que tiene la mano escogida y un solo y se regresa. Entonces, para terminar la pregunta, Fanny, decirte que no tengo prisa, realmente no tengo prisa. El trabajo y la dedicación y la gracia divina, ante todo, ¿verdad?, que nos tiene aquí, creo que va poniéndome a mí las personas y los lugares con los cuales compartir y no van a gloriarme, ¿verdad? Pero sí estoy, porque tengo que hacerlo, tengo que dejar mis hijos ahí que anden en la posteridad, pero no se lo quiero dar a cualquiera. No quiero darle esta perla. Claro. Ya se sabe el texto bíblico, ¿verdad? Porque ningún cerdo. Mi poesía y mi literatura es mío. Es mis emociones, mis pensamientos, mis reflexiones. Eres tú. Y no le doy derecho a nadie que me las pisotee. ¿Verdad? Solo por decir, tengo 5 libros, tengo 10, tengo esto, no. Entonces. No, sí, yo creo que eso de correr no aplica, por eso entiendo ese verso, ¿verdad? Que no se puede tirar a los cerdos, eso que es tan valioso. Sin embargo, te diré algo, yo por muchos años no lo hice, así que siempre le animo a los jóvenes que lo hagan, que traten de hacerlo, ¿verdad? Claro, pero hay que buscar digamos, la mejor editorial o hay ahora otras opciones, no necesariamente esas casas grandes
casas que conocemos, ¿verdad? Que le Sí, publican mucho solo ahí, a sí. los, diríamos, ¿verdad? A las vacas sagradas, perdón, ¿verdad? Con Por la diferentes líneas expresión. de publicación. También el hecho, Sino compañeras, están las cartoneras, las editoriales sí, cartoneras, sí, con Farminda ahora otras tenemos ahí. Ella opciones. tiene cartonera, Sí, Fanny, Fanny, hace sí. libros. Y Hace También entonces se que puede, se den se los puede. derechos y que de 500 libros solo ah, me den 20 y ellos sigan generando plata con mi texto. Y, sí, bueno. no, son las cosas que a mí me desmotivan, ¿me Sí, entiendes? Porque debería de ser 50-50. Por diferentes proyectos no he juntado una cantidad de dinero, como quien dice, ¿verdad? Que está, creo que mínimo de 10.000 lempiras, ¿verdad? Para poder sacar cierto tipo de ejemplares. He tenido otras prioridades, pero pueden donar a mi cuenta de banco y... Sí, pues, pero la verdad, el mejor representante que tenemos es nuestra presencia y nuestra palabra y la poesía hecha a nosotros, ¿verdad? Creo que eso habla mucho de uno. Y Así yo es. soy mi libro, soy mi propio libro andante. Creo. bueno, Fanny, yo creo que ya deberíamos de ir cerrando. Me gustaría un par de palabras de Tatiana para los espectadores de este programa. No sé si estás de acuerdo. Claro, claro. Bueno, Muy bien, adelante, Tatiana. gracias, Fanny, gracias, Sue, por esta oportunidad. Creo que el día de hoy ha sido un enlace estratégico, una conversación muy productiva, lejos del fanatismo, sino en vías a una realidad. Decirles que de este momento quiero ser parte de los proyectos que ustedes promuevan, Excelente, ¿verdad? excelente. Hacer los enlaces junto con la... y avanzar genuina y correctamente dentro de este gremio. A las personas que nos observan, tenemos enfrente de nosotros un salón vacío, pero yo me los imagino a cada uno de ustedes sentados en estas sillas. Y más que hablar sobre nosotros, más que hablar sobre el ego humano, ver qué podemos tomar o aprender de lo que se ha dicho en este momento. A los estudiantes también que pueda llegar este programa, no se rindan, sigan adelante, luchen por sus sueños, crean en ustedes mismos, somos todos el futuro de nuestro país, autoridades universitarias, crear más espacios como estos, ¿verdad? No sé, creo yo, deberíamos de tener una vez por semana en el Auditorio Juan Lindo un recital de poesía, una lectura En la librería en la universitaria, que librería tienen las puertas abiertas. universitaria, claro que sí, ¿verdad? Y poder integrarnos todos a esta lucha social, porque no solo es Sí. calificar personas para que tengan su título, sino es crear seres humanos Sí. dignos que puedan ejercer su profesión con dignidad. A mis Así es. compañeras del Departamento de Letras, pues también muchas gracias. A las personas que nos estarían viendo en Danlí el Paraíso, Sí. a mis padres que un día decidieron unir su vida. Y bueno, estoy... Saludos a mi amiga Águeda Chávez, ya me está Águeda escuchando. Chávez también. Tatiana, te quiero contar que este salón ya se lo vamos a mostrar. Aquí fue donde hicimos la lectura del Principito y vamos a hacer otras junto con Noches Astronómicas, que es de otra facultad, siempre en nuestra universidad. Este salón se llena, no tienen ni idea, todos los viernes está lleno. Se los voy a mostrar antes de despedir a Tatiana. Para que hagamos una noche. Porque estamos aquí, ¿verdad? Pero en realidad ustedes pueden venir. Aquí se los estoy mostrando. Hoy estamos aquí porque estamos grabando, pero en realidad este salón tiene muchas facetas. Ahí están, mire, todas las sillas. Entonces les quería comentar eso, ¿verdad? De que este salón se llena una barbaridad de gente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Síganos en Facebook como Galería Tierra Blanca y el mismo mensaje. Si usted sabe cantar, bailar, declamar, escribir, caminar en un dedo, hacer maromas, respirar bajo el agua, no sé, lo que sea único y diferente, síganos, Galería Tierra Blanca, donde todos tenemos voz. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta luego.